donde comparto la palabra de Dios y creo que hay poder en ella para cambiar su vida. Ahora mismo hablamos de cómo ser piadosos en un mundo impío, porque nosotros como cristianos, hijos de Dios, vivimos en un mundo que se hace cada vez más y más impío todo el tiempo. La moralidad y valores que estábamos acostumbrados a verse están yendo de picada, y para ser honesta, la raya entre quien es creyente en Cristo y quien no lo es se está haciendo más y más borrosa. Y tenemos que ser muy cuidadosos como creyentes en Cristo en comportarnos como deberíamos, de acuerdo a la palabra de Dios. No es suficientemente bueno poder decir que uno va a la iglesia. Debemos comportarnos de forma que la gente reconozca como comportamiento que sería el de Cristo. La Biblia dice en 2 Corintios 5:20 que somos embajadores de Dios y que Él, y oigan esto bien, Él está haciendo su invitación al mundo a través de nosotros. Amo eso, wow. Para mí esa es una muy poderosa declaración. Cada uno de ustedes está en el ministerio. Estamos viviendo los últimos días o muy cerca a los últimos días, porque podemos leer la Biblia y ver las señales del final. Mateo 24 es un capítulo que, si no es familiar para usted, léalo porque habla de señales de los últimos días. Y hay guerras, rumores de guerras, terremotos, hambrunas en diferentes lugares, y el amor de la gran mayoría se enfriará y la gente fácilmente se ofenderá, y así sucesivamente. Pero una de las cosas que dice es una señal de los tiempos finales es el engaño, que será mayor. Y de hecho dice en un lugar que si Dios no acortara los días por causa de los elegidos, que si Él no acortara los días por aún los más fuertes, los más comprometidos, ninguna persona podría soportar el engaño que viene sobre el mundo. Así que, si piensa que usted no puede ser engañado, entonces eso es engaño en sí mismo. ¿Ora usted para que Dios le proteja a usted del engaño? ¿O que pueda reconocer cuando Satanás está tratando de engañarle? ¿Que pueda reconocer cuando Satanás le miente? Es algo que pienso que debemos hacer regularmente en oración en nuestra vida. Dios, por favor, ayúdame a no ser engañado. Ayúdame a reconocer cuando Satanás está tratando de tentarme para contaminarme y que vaya en rumbo equivocado. Así que apenas empecé a enseñar hablando del compromiso y cómo aun Jesús fue tentado a comprometerse con el mundo, y el diablo le dijo durante los 40 días cuando fue guiado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Una de las tentaciones que Satanás le dijo: si te postras y me adoras solo una vez, yo te daré todos los reinos del mundo y todas las cosas que están en ellos. Y claro, Jesús resistió esa tentación y él dijo: escrito está, tú solo servirás al Señor tu Dios y solo a Él tú servirás. Y debemos conocer la palabra, y cuando el diablo nos miente debemos estar listos a decir: escrito está. Tiene que tener cautela con lo de una sola vez, o es solo un poquito esa mentira. La palabra comprometerse significa vivir solo un poquito más abajo de lo que sabe. Es correcto. Y verdad, a veces actuamos como que somos tontos y que no sabemos, pero sabemos. ¿Verdad? Uno sabe bien por dentro cuando algo no está bien. Al menos la mayoría sabe. Si no tiene conocimiento de la palabra, quizás sea más duro para usted, pero mientras más entienda la palabra de Dios, aún más esa palabra se levantará y traerá convicción cuando trate de hacer algo que no debería hacer. Comprometerse es saber lo que está bien hacer, pero no hacerlo. Y Santiago habla acerca de eso. Santiago 4:17 dice: si alguien pues conoce el bien que debe de hacer y no lo hace, eso es pecado. Así que hay pecados de comisión, pecados que cometemos. Pero luego hay también pecados de omisión, cosas que
Dios no solo nos dice en su palabra cosas que no hay que hacer, también nos dice cosas que hacer, como por ejemplo la Biblia dice, ayuda al pobre. Bueno, si yo conozco a alguien en necesidad y tengo los medios para poder ayudarles, y yo simplemente no quiero hacerlo porque soy egoísta, eso es pecado. Y muchas veces yo creo que no pensamos lo suficiente en pecados de omisión. No se trata de decir está haciendo todo lo malo, sino está haciendo el bien lo suficiente. Yo no creo que uno pueda ser cristiano y no querer ayudar a otros. Pero Satanás tratará de tentarle a no hacerlo. Le dirá, ellos no merecen su ayuda. Bueno, no merecemos la ayuda de Dios tampoco y nos ayuda. Comprometerse para saldar diferencias en relaciones personales no es siempre algo malo. A no ser que hacerlo nos haga pecar. Ahí nos toca pararnos firmes por lo correcto. Y uno tiene que estar firme por lo correcto, porque si uno no está firme por nada, caerá en todo, o cualquier cosa. Y usemos una idea inventada, por ejemplo. Digamos que una mujer realmente quiere que su marido vaya a la iglesia con ella, pero él rehúsa y finalmente dice, bueno, yo voy a ir a la iglesia contigo el domingo si sales conmigo el viernes en la noche y te emborrachas. Bueno, obviamente, ella no puede hacer ese tipo de compromiso. Tiene que decir, no lo hago. ¿Por qué? Porque está mal conforme a la palabra de Dios. Pero veamos otra forma más en que pueda funcionar. Digamos que él dijera, pues tú quieres que vaya a la iglesia contigo, pero tú nunca vas de pesca conmigo. Y ella dice, es que tú siempre vas el domingo y yo voy a la iglesia el domingo. Y él dice, pero el domingo es el único día libre que tengo, es el único tiempo que puedo ir. Hay un buen compromiso, puede ser que ella diga, mira, yo voy a faltar este domingo para ir de pesca contigo, si tú vas este miércoles en la noche al servicio conmigo. Y vea, ese sería un buen compromiso, porque no hay una ley que diga que tiene que ir a la iglesia solo domingo. Si queremos hacerlo, queremos ser constantes y comprometidos. Pero en este caso en particular, otro horario es mejor. El esposo quizás le dé su vida a Cristo. Si ella estuviera dispuesta a ser un poquito más flexible, está bien, ¿verdad? Así que quizás diga, bueno, ve de pesca conmigo domingo y voy a la iglesia miércoles. ¿Y qué tal si no hay algo miércoles que haga que le dé su vida a Cristo? Debemos ser guiados por el Espíritu en esto. Compromiso usualmente significa que obtiene un poquito menos de lo que quiere y el otro recibe un poco de lo que ellos quieren. Pero nadie recibe todo lo que quieren. Sin embargo, no podemos comprometernos con el diablo. No podemos darle a él un poquito de lo que él quiere y luego darle a Dios un poquito de lo que él quiere. Tenemos que siempre poner a Dios primero. Siempre ponga a Dios primero. Siempre obedezca a Dios. No puede comprometerse con el mundo. Jesús dijo a sus discípulos que un poco de levadura leuda toda la masa. Y lo que estaba diciendo era que un poco de compromiso arruina todo. Y mire, yo no soy una gran chef o cocinera, pero sé que si tuviera un pedacito de masa de harina y le metiera levadura por dentro y la tapara, creo que hay que taparla con una tela en lo oscuro. Lo podría dejar así, volver mañana, y esa cosita que dejé sería ahora algo grande. Y eso es lo que él está tratando de decir. Un poquito de levadura puede leudar toda la masa. Y en este caso en particular, él estaba hablando del legalismo y la gracia, porque estaba tratando con israelitas quienes habían estado bajo la ley. Ahora Jesús ha venido, pagó por el pecado, murió en la cruz y resucitó. Pablo estaba enseñando de la gracia, pero algunas de las personas que se habían convertido, algunos cristianos, los judíos que ahora eran cristianos, se les hacía muy duro dejar ir todo el legalismo, y Satanás constantemente trataba de tentarles con compromiso y agregaba un poquito de legalismo.
a un poquito de gracia y esperaban que funcionara. Jesús quería que sus discípulos vieran estas pequeñitas cosas que pensamos que no hacen una diferencia. Cuando estamos progresando, Satanás nos tentará con compromiso moral, ¿sabía? Siempre tratará de desviarnos, trata de hacer que perdamos enfoque. Uno puede contar con eso. Cuando esté progresando en su caminar con Dios, el enemigo le atacará de alguna forma. Y mire, estoy escribiendo un libro ahora llamado ¿Cómo amar a la gente difícil de amar? Bueno, mire, escribo de no ser egoísta. ¿Y sabe qué? Fui probada grandemente, justo en medio de escribir del amor y del perdón. Dave y yo tuvimos una discusión y raramente nos peleamos, y después de 54 años uno deja de argumentar. Porque ya ha hecho todo eso, ya lo hizo, no quiere hacerlo más. Pero probablemente fue una de las peores discusiones que hemos tenido. Y pienso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ay, Joyce, estás escribiendo un libro de amar a gente difícil de amar. Bueno, en particular ese día, el dulce y maravilloso y bueno mi Dave fue un poquito más difícil de amar ese día. Y no sé por qué nos asombramos cuando tratamos de hacer algo bueno. Porque la Biblia dice, cuando Pablo dijo, cuando trato de hacer el bien, el mal llega. Siempre va a ser así, no se sorprenda cuando planea ir a la iglesia el domingo y está tratando de ser fiel e ir a los cultos. Mire, algo va a pasar cada semana para hacer que se quede en casa. Trata de orar en la mañana y hacerlo regularmente y le digo, ese teléfono va a sonar, todo el mundo va a tener emergencias, los hijos le van a necesitar que usualmente nunca llaman y te terminará tener que decidirse para seguir lo que realmente piensa que Dios quiere que haga. Y hubo un tiempo en que Pedro se comportó mal, el apóstol Pedro, y Pablo lo confrontó. Gálatas 2, del 11 al 14 dice, cuando Cefas, que significa Pedro, vino a Antioquía, me opuse a él de frente porque era de condenar. Pues antes que ciertos hombres, y sabes, somos así a veces, actuamos de un modo con ciertas personas y de otro modo con otras personas. Pues antes de que ciertos hombres llegaran de parte de Santiago, solía comer con los gentiles. Vea, y ahora Jesús dijo, ya no hay más judío ni griego, varón ni hembra, esclavo ni libre, somos uno en Cristo. Antes de Cristo, bajo el antiguo pacto, los judíos en absoluto no se juntaban con los gentiles. Uno decía, no hagas nada con los gentiles. Especialmente no coman con ellos ni tengan nada que ver con ellos. Ahora eso se acabó, vivimos bajo el nuevo pacto. Jesús cumplió la ley. No vivimos bajo la ley más, ahora estamos viviendo por el Espíritu Santo y lo amo. Aún vivimos vidas santas, pero no lo hacemos al seguir un montón de reglas y reglamentos, sino la guianza del Espíritu que vive en nosotros. Y Él nos guía a la forma correcta de vivir. Así que, al ciertas personas visitar a Pedro, comía con gentiles. Pero cuando otras personas llegaron, Él comenzó a retraerse y separarse a sí mismo de los gentiles, porque tenía temor de los que pertenecían al grupo de la circuncisión. Vea, todo bajo el antiguo pacto se trataba de la circuncisión. Los varones tenían que ser circuncidados a los 8 días. Y mire, si no estaba circuncidado, estaba fuera. No era un judío. Así que, aún bajo el nuevo pacto había ciertas personas judías que se convirtieron en cristianos y trataban de decir, sí, creemos en la salvación por gracia, pero tiene que ser circuncidado, lo cual no era verdad. Así que Pedro había estado viviendo de acuerdo al nuevo pacto, pero cuando ciertas personas, me imagino personas que quería que le favorecieran, llegaron, ellos creían en esta cosa de seguir con la circuncisión, así que él se unió a ellos en su hipocresía, hasta el punto que Bernabé se dejó llevar. Quiero que entienda esto, usted tiene influencia.
Yo tengo influencia. Y sabes, si comienzo a hacer un poquito de esto mal y un poquito de aquello mal, otras personas que me aman y respetan pueden verme y pensar, bueno, si está bien para Joyce, está bien para mí. Usted tiene influencia y debe representar a Cristo en la forma correcta. Es embajador de Dios y lo que hace importa. Cómo actúa importa. Espero que esto le ayude a alguien. Así que Pablo dijo, cuando vi que no estaban actuando de acuerdo a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro enfrente a todos ellos: tú eres judío, pero vives como un gentil, no como un judío. ¿Cómo es que entonces tú obligas a los gentiles a seguir costumbres judías? Pero vea, no solo se comportó así enfrente de ciertas personas. Y sabe que tal vez deberíamos confrontarnos el uno al otro más en amor. Hágalo amable, humilde, bien, pero es que vamos a suponer que conoce a un cristiano que se la pasa murmurando y quejándose siempre. No son agradecidos, no aprecian nada, todo el tiempo se quejan del trabajo y de sus vecinos, siempre están murmurando y refunfuñando. Bueno, mire, no estaría tan mal que de forma amorosa les diga, probablemente no se dan cuenta que lo hacen. Pero mira, has caído en un hábito donde es que te quejas mucho. Y mira, la Biblia dice que cuando nos quejamos abrimos la puerta para el diablo. Y que no deberíamos darle esa puerta abierta en nuestra vida. Mira, a veces tenemos que ser confrontados. Parte del argumento que tuve con Jay fue que él me confrontó por algunas cosas. Bueno, a mí no me gustó. Y yo pensé que fue muy áspero, pero gloria a Dios, creemos en el perdón y claro, yo lo perdoné. Y después de sentirme herida por un par de días, entonces se me ocurrió preguntarle a Dios si él estaba bien. A veces cuando alguien nos confronta por algo, deberíamos no solo enojarnos con ellos, hay que preguntarle a Dios, ¿están bien? Porque a veces Dios, y de hecho muchas veces Dios usa personas para confrontar a otras personas por sus pecados. Estas personas se comprometieron en su principio de fe en Cristo en lugar de las obras de la ley. Mire, hoy día hay mucho compromiso de valores. Líderes políticos se comprometen por votos, aunque signifique que no harán lo que prometieron que van a hacer si votaron por ellos en las elecciones. Mire, cuando vota por alguien, debe hacerle responsable de hacer lo que prometieron que harían. Y si no hacen lo que prometieron hacer, la próxima vez no vote por ellos. Cristianos a veces se comprometen en su moralidad en el trabajo por una promoción. El jefe quiere que haga algo que no es correcto y no lo quiere hacer, sabe que es malo, pero sabe que si no lo hace probablemente no sea promovido. Pero mire, la verdadera promoción viene de Dios, no del hombre. ¿Qué tipo de compromisos morales hace la gente para ser famosos o tener dinero? A veces los cristianos se comprometen en su moralidad para no ser rechazados por otros. Es desafiante para los jóvenes. Miren, ellos, quienes sean,
y vean los expertos, los que saben todos, ellos dicen que hemos oído que el 70% de jóvenes que van a la universidad, o de todos los jóvenes cristianos que van a la universidad, 70% pierden la fe en su tiempo allí. Eso es terrible. ¿Y saben por qué sucede tanto? Quieren ser parte del grupo. Es naturaleza humana el ser aceptado. Especialmente a esa edad. Uno quiere ser aceptado. Y muchos se comprometen moralmente un poquito y miras un poquito. Y luego eso lleva a otra cosa y otra cosa y otra. Yo estaba enseñando el otro día y dije, saben, oímos la declaración, él cayó en adulterio, pero sabe que uno no cae en adulterio. Uno camina a eso. Un poquito de esto y aquello. Y coqueteo. Un poquito de hablar de lo infeliz que está en su matrimonio. Un poquito del mal tipo de consuelo que reciba de alguien y no tiene que estar recibiéndolo. Y luego un almuerzo y luego otra cosa. Uno no cae en estas cosas. No es así de repente como que va por allí y de repente cae en eso. Debemos estar conscientes de pequeños compromisos, porque son las pequeñas zorras que arruinan la viña. Y saben, Pablo dijo en Gálatas 1:10 que si él hubiese estado tratando de obtener la aprobación de la gente, que él nunca hubiese sido apóstol del Señor Jesucristo. Y me pregunto cuántas personas han perdido el llamado de Dios en su vida porque escogieron ser populares con la gente en vez de seguir a Dios. Yo tuve que estar firme en el principio cuando Dios me llamó al ministerio y fue duro, fue doloroso, me dolió, estaba sola. Pero, me alegra tanto que no comprometí mis valores haciendo lo que querían otros, porque no estaría aquí hoy. Saúl fue un rey que perdió su oportunidad de ser rey parcialmente porque no quería perder la aprobación del pueblo. Dios le había dicho que no hiciera, o a Samuel que no hiciera un sacrificio hasta que él llegara. Pero comenzó a hacerse tarde ese día y Samuel no había llegado y la Biblia dice que el pueblo comenzó a esparcirse y Saúl siguió adelante e hizo lo que se le dijo que no hiciera. Y sabe, la codicia también causa compromiso moral. Querer algo a cualquier costo. Y sabe que el codiciar no se trata solo de sexo. Puede codiciar una casa nueva. Puede codiciar un carro nuevo. Puede llegar a querer algo tanto que tenga codicia por una posición en el trabajo. Puede comenzar a querer algo tanto que hará lo que sea por eso. Y vaya, cuando uno quiere algo demasiado, ahí el diablo puede ofrecérselo con un compromiso mundano. Como con Jesús. Si te postras y adoras solo una vez, te daré todos estos reinos y todo lo que el mundo tiene que ofrecer. Bueno, ¿sabe que me gustan las cosas lindas como a los demás, pero no las quiero sin Dios? Porque no importa cuántas cosas lindas tenga, si no tiene a Dios en su vida, no tendrá paz, no tendrá gozo. Y sabe, es que no tiene caso ser celoso de los incrédulos que tienen más que usted. Porque puede que tengan más cosas, pero realmente no tienen más que usted, porque no tienen a Dios. Y si uno tiene a Dios en su vida, si tiene a Jesús en su vida, entonces tiene todo lo que necesita.
La codicia hará que nos comprometamos. A menudo pagamos un precio alto por una emoción barata. Y finalmente déjeme decir hoy que la pereza hará que se comprometa con el mundo. Con solo ser vago y no hacer lo correcto porque no siente el deseo de hacerlo, no tiene ganas de ponerle el esfuerzo, así que no lo hace. Yo sé que debería hacer esto, pero sé que no debería hacerlo, pero